Estás en el canal Dios, Creencia y Ciencia. Bienvenidos a mi humilde espacio virtual, a través del cual intento colaborar desde el concepto de espiritualidad científica. Parte 2. El inicio del universo. ¿Ha sido generado por el Big Bang o se necesita un creador? Hola, mi nombre es Pedro. Soy el creador de la corriente de pensamiento desarrollista, a través de la cual intento generar las bases para una espiritualidad científica. La corriente de pensamiento desarrollista está sustentada en un tratado presentado formalmente mediante un libro, título: Teoría del desarrollo por información, subtítulo: Prueba filosófica y científica de la existencia de Dios, autor Pedro Román Bermejo, disponible en la tienda Amazon. Otra forma de acceder al libro es a través del blog. La dirección está en la pantalla. Todo el material está disponible de forma libre y gratuita. El video va a tratar un tema que es muy complejo: la creación del universo, aunque lo será en relación con la corriente de pensamiento desarrollista, que es lo que estoy difundiendo, con el creacionismo y la posición científica, a través del cual se verán las diferencias esenciales, aunque de manera muy sintética. Si te preguntas por qué deberías quedarte para escuchar el video, pues al fin y al cabo puede que sea más de lo mismo, en muchos casos solo copia y pegue, a lo que te respondería que el desarrollismo, si bien tiene esencia en la espiritualidad, no está basado en la fe, sino en una teoría filosófica y científica, como se fundamenta en el tratado, que justifica adecuadamente el desarrollismo, el cual no confronta con el creacionismo, sino con el materialismo científico. Además, el desarrollismo es un nuevo concepto que tiene base espiritual, a través del cual se puede abordar el conocimiento del universo de manera filosófica y científica, con un aporte propio. En relación con el inicio y formación del universo, hay más dudas que certezas, como si un manto de oscuridad cubriera el universo, o como si fuera semejante a una cebolla que está conformado por capas. El Big Bang, si bien es solo una teoría, aunque hay que reconocer que es la más importante que tiene y acepta la ciencia, la que nos explica cómo surgió y se conformó el universo. No obstante, tiene una importancia vital para nuestra vida, porque el Big Bang hace referencia de modo indirecto a nuestra naturaleza, pero como solo se utiliza el factor materia, se concluye que nuestra naturaleza humana responde solo a la materia, basados en hipótesis como la nada o el campo llamado inflatón. De ser cierta la teoría, nos están relatando, entiendo falsamente, que la materia y las condiciones en las que se encontraba son suficientes para crear el universo en el que vivimos. Dicha teoría materialista anularía la probabilidad que se necesite a Dios para la creación. No obstante, el punto no es que afecte en el sentido de que descarta la existencia de Dios, como si eso fuera un error o no se pudiera hacer, sino se trata de si es verdad lo que sostiene la teoría del Big Bang, porque es mucho lo que hay en juego para nosotros los humanos. Esto por una parte. Por otra parte, es menester mencionar que el creacionismo no solo es un relato de Dios para muchas personas, creando el cielo y al humano de modo directo. Es una verdad de fe que se vive como una certeza. A mi entender, una falsa certitud, dado que la creencia es una afirmación sobre la verdad, mientras que una probabilidad es la conclusión de un estudio o investigación sobre un tema de modo científico, como lo es la teoría del Big Bang. En lo personal me resultó extraño cuando el Papa Francisco, cuando en cierta oportunidad le preguntaran sobre el Big Bang, hiciera referencia al sacerdote George Lemaitre, como si se sintiera orgulloso de que un cura fue el primero que lo haya propuesto, dado que la teoría del Big Bang, si bien plantea un principio, es puramente materialista y explica el origen del universo sin la intervención de Dios. Daría la sensación que el sacerdote Lemaitre
su pensamiento fue absorbido o mimetizado por la ciencia materialista, dado que contribuyó a consolidar una teoría materialista, pero sin poder incluir en la ecuación a Dios. En otras palabras, y como dice el dicho, le salió el tiro por la culata. La pregunta necesaria que debo hacer es la siguiente. ¿Son compatibles el creacionismo y la teoría del Big Bang? Definitivamente la respuesta es no, aunque sí tienen una coincidencia, aceptan que hubo un principio, pero eso no las hace compatibles. El punto es que el creacionismo incluye en la ecuación fundamental para la existencia del universo un factor que es el esencial, Dios, mientras que la teoría del Big Bang excluye el factor Dios y utiliza el elemento materia en ciertas condiciones como compresión y temperatura. El escenario no estaría claro, dado que para algunos la materia surgió de la nada y estaba comprimida en el llamado átomo primigenio. Para otros, y así sortear el problema de la nada, idean un campo inflacionario de donde surgirían partículas llamadas inflatón. En la pantalla se puede ver de forma sintética y didácticamente 3 ecuaciones para comprender el punto. El tema sobre la formación y conformación del universo básicamente se puede resumir en una dicotomía: o Dios es necesario para la creación del universo o no hace falta para su formación. Es pues necesario abrir un paréntesis que es importante, dado que el desarrollismo que está representada en la tercera ecuación no necesita el factor Dios para la resolución. No obstante, llega a la conclusión por mayor probabilidad de la existencia de Dios, sin especificar ni el lugar ni el tiempo de la creación, por lo que la discusión en el desarrollismo se centra en el tipo de proceso que ha creado el universo, el que explica mediante ciertos factores que luego los explicaré. Cierro paréntesis. La primera ecuación es muy simple de entender, hace referencia al creacionismo directo. Esta postura o modo de entender el universo es condicional porque para su resolución la condición esencial es Dios. La U significa universo y la X la incógnita. La X se resuelve con el factor condicional representado por la letra D, que simboliza el concepto Dios. La segunda ecuación representa la teoría del Big Bang. La incógnita de cómo surgió el universo se resuelve mediante los factores energía-materia expresados por la letra E y M, y la letra C manifiesta el factor compresión y la letra T el elemento temperatura. La teoría del Big Bang no utiliza el factor Dios para resolver la ecuación del universo. De hecho, lo descarta, dado que, como se ve en la ecuación, son dichos factores puramente materialistas los que sostienen la teoría del Big Bang. El punto en cuestión es si es verdad que la materia en ciertas condiciones puede generar el universo en el que vivimos. Para tener una conclusión creíble sobre el Big Bang, más allá del campo de la física en relación con su verdad o falsedad, es necesario analizar sus factores y relaciones profundamente, hacer una hermenéutica y tener argumentos fuertes de sus falacias, pues de no ser así, dado que la teoría, que está muy bien formulada y además aceptada como la más eficiente, la que demuestra el origen del universo, no podrá ser refutada, dado que si bien los físicos y astrofísicos se cuestionan entre sí y vaya a saber lo que opinarán en privado unos de otros, no les gusta que vengan las críticas desde afuera y mucho menos de un espiritualista, pues para la ciencia el problema de Dios ha sido superado con las nuevas teorías como el Big Bang y la evolución. Otra teoría materialista muy fuerte diría mucho más que el Big Bang, teoría de la que me ocupo en mi trabajo y le voy a dedicar un video divulgativo para compararla con el concepto de desarrollismo. Sería desarrollismo versus evolucionismo. Involucrar el concepto Dios en teorías científicas para los científicos es retroceder en el tiempo, es volver al pasado, por lo que los espiritualistas necesitamos nuestro propio campo de estudio en donde podamos construir una espiritualidad científica y en donde nuestras diferencias seguramente nos podamos decir algunas cositas entre nosotros.
El análisis que voy a sintetizar en este video ya hecho y comprobado desde la perspectiva desarrollista, por lo que les adelanto que según dicha posición el Big Bang, tal y como lo presenta la teoría puramente materialista, no es posible. Para ello voy a tratar algunos puntos que permiten dudas razonables sobre su verosimilitud. El primer punto trata sobre la homogeneidad de la materia, y no es algo que los físicos les preocupe, sino harían referencia a la dificultad que se puede traducir en una improbabilidad que la materia homogénea se diversifique, pues es necesario diferenciar entre materia en sí misma y su uniformidad, dado que, si bien la materia es real, y esto es muy importante, porque son en estos detalles en donde los materialistas nos venden pescado podrido, pues la homogeneidad es una característica no necesariamente verdadera, que lo único que hace es hacerles el trabajo más difícil a los científicos. De hecho, no se puede explicar científicamente cómo se puede diversificar algo que tiene una misma característica y estructura sustancial. Se podría decir figurativamente, si se divide dicha sustancia uniforme o se fragmenta hasta el infinito, siempre obtendremos la misma sustancia, semejante a dividir 0 divide 0. La pregunta obligada es, ¿por qué en algún momento el resultado daría 1? Un número diferente, supongamos 2 o 3 o el que fuere. Está claro que el problema de la homogeneidad y la diversidad es un tema muy importante que los físicos no aceptan, que los físicos que aceptan la teoría del Big Bang no le dan ninguna importancia. Los físicos. El clan está formado por gentes muy astutas, de más está decirlo. En su receta de Big Bang, más de comida rápida, chatarra, lo solucionan con otros factores que vienen al rescate de la homogeneidad, como la compresión y temperatura. Estos componentes pueden ser más un ardid o un duende maldito. Para los que no saben, el filósofo René Descartes, en su obra El discurso del método, una de las grandes obras filosóficas, cuando trata sobre la duda metódica, se vale de un recurso para llevar la duda al extremo y así encontrar la mejor certeza. Dicho recurso es el genio maldito, que sería algo que lo podría estar engañando, no permitiéndole conocer la verdad. Para este caso, por razones de utilizar una terminología más cordial, lo llamaré enanito verde mentiroso. Lo pueden ver en la pantalla junto a una imagen del Big Bang. Los enanitos verdes, que no sería el grupo musical argentino, sino enanitos disfrazados de conceptos como la homogeneidad. Luego veremos otros enanitos disfrazados de conceptos, datos y factores, porque la teoría está llena de enanitos mentirosos. Retomando el tema, los factores que utilizan para completar la fórmula quedaría de la siguiente forma: materia homogénea, temperatura y compresión. Con esto es suficiente para romper la homogeneidad y diversificar la materia como materia y antimateria, positivo y negativo. Lo cierto es que si se libera energía homogénea, como lo plantea el Big Bang, sí es posible lograr una fragmentación del universo, pero no necesariamente va a surgir una diversidad espontánea, pues es un salto de fe, un enanito verde, una falsa relación que se hace entre temperatura, compresión y homogeneidad. La teoría en este punto presenta dudas razonables que permite pensar en otro escenario, un contexto en donde la materia, por mayor probabilidad, simplemente podría haber sido diversa y no homogénea. De esa forma puede generar una estructura fundamental física para configurar el universo en el que vivimos, puesto que, y aunque muchos no lo quieran ver, en el universo siempre va a suceder lo que está más cerca de la probabilidad de que ocurra, por lo que es más probable que la materia antes del Big Bang haya sido diversa más que homogénea. El segundo punto que permite dudas razonables, concepto cartesiano sobre la veracidad de la teoría del Big Bang, se refiere al tipo de energía, la principal que genera el universo.
dado que es la fuerza de empuje del universo. Me refiero a la energía comprimida. En este caso estaríamos hablando no de un enanito, sino de un enanote, y valga el silogismo. Cuidado con este, como decimos los argentinos, que fuma bajo el agua. Según mi interpretación, y no es mera opinión, sino que hay fundamentos filosóficos y científicos para negarlo, la energía por compresión no podría ser de ninguna manera, o no podría de ninguna manera generar el universo en el que vivimos. En otras palabras, la energía por compresión no es una que tenga las características adecuadas para configurar el universo en el que vivimos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues es la fuerza que generó, según los Big Bangistas, el universo. Para apoyar la hipótesis inicial, podemos comprobarlo en el mismo universo, dado que existen distintas fuerzas fundamentales y cada una cumple funciones diferentes. Por ejemplo, no esperemos que la fuerza débil haga lo que la fuerza fuerte hace, o lo que hace la fuerza electromagnética, o que la fuerza de gravedad cumpla con la función de cualquiera de las otras. Sintéticamente dicho, cada energía cumple una función y la energía por compresión no tiene las características adecuadas para generar el universo en el que vivimos. Es esencial diferenciar entre existir y existir de determinada forma, pues podría el universo solamente existir, por ejemplo, si la materia, por la excesiva compresión, hubiera forzado la descompresión. Es probable que el universo se hubiera fragmentado, pero no necesariamente diversificado y mucho menos complejizado. En otras palabras, la energía tiene que tener características adecuadas para generar un universo con orden, simetría, leyes y constante, pues ese es, creo, el universo en el que vivimos. Para entender la falacia de la energía por compresión, utilizo un teorema que se puede comprobar teórica y empíricamente. El teorema es simple, la ventaja que es que puede ser comprobado por cualquier persona que se interese, el cual sostiene lo siguiente: todo sistema de energía por compresión, cuanto menor es la energía, al liberarse mayor es la probabilidad de que se ordene, por una parte. Por otra parte, el teorema predice que cuanto mayor es la energía que libera un sistema comprimido, menor es la probabilidad de que el sistema se ordene. Como conclusión, es pues deducible que en un sistema de energía macro, como el universo, la probabilidad de que ese sistema se ordene es cero. Entiendo que muchos científicos fuerzan la probabilidad de modo tal que nos dicen que no importan las probabilidades que tenga un sistema en su contra, porque argumentan que el tiempo se encarga de que la probabilidad ocurra. Ahí podemos ver cómo aparece otro enanito verde mentiroso, el que viene con moñito de regalo, el que nos saluda y nos pregunta: ¿me extrañaste? En realidad, con esos argumentos me siento timado. Entiendo que es necesario que los científicos se lo tengan que creer. En otras palabras, se tienen que tragar ese sapo, porque si no es el azar que jugó a favor de la probabilidad del universo en el que vivimos, la teoría se cae a pedazos y por ahí aparece la palabra Dios, necesaria para la formación del universo, cosa que la comunidad científica no la va a aceptar. Dicha cuestión la pueden sostener porque no hay una teoría con la que se pueda comparar y nos dé una visión diferente en la que se incluya a Dios, de cómo podría el universo haberse formado, dado que ya descartaron el creacionismo. Para muchos Dios es el gran embuste, una deficiencia intelectual al intentar comprender el fenómeno de la existencia del universo, o un invento de engaño que es, pues, por defecto, el más grande de los enanos verdes mentirosos. Por lo que si se descarta a Dios en todos sus modos, lo único que queda
y por ende la explicación más verosímil es la teoría del Big Bang o similares, pero esencialmente materialistas, cosa que de ninguna manera hace cierta la teoría. Por ende, los parámetros comparativos son necesarios. La teoría del desarrollo por información es un parámetro comparativo que permite una lectura diferente sobre el universo en cuanto a su origen y configuración, sin utilizar el factor Dios en la ecuación, como anteriormente lo dije. El teorema lo presenté teóricamente. En la pantalla se puede ver detallado y el valor simbólico. La parte empírica corresponde a hacer algunos experimentos de sistemas de energía comprimida que demuestren la veracidad del teorema, aunque serán solo experimentos por el momento mentales, apoyados por la matemática. Supongamos que tenemos una caja, un globo y unos papelitos. Lo que se hace es poner en un papelito el número 1 y en otro el número 2. Luego se colocan los papelitos en el globo, el cual se infla, y de ese modo tendríamos nuestro sistema de energía comprimido. En este caso, muy simple. Lo que hay que advertir es que el sistema tiene dos partes, la materia-energía y la probabilidad que ese sistema se ordene. Aquí aparece de nuevo el existir, que se refiere solo a la materia, y el existir de determinada forma se refiere a que una materia, aparte de existir, lo hiciera de determinada forma u ordenadamente, pues es lo que nos quieren hacer creer los que defienden la teoría del Big Bang, que la energía se pudo ordenar por sí mismo. De ese modo pueden introducir sigilosamente el enanito verde mentiroso en nuestra vida, por lo que el experimento se enfoca en esa parte, pues el universo no solo existe, lo más importante es que existe de determinada manera, y es pues por esa forma en la que existe es que nosotros también existimos. La caja se va a dividir en dos, con una línea. En una parte se coloca el 1 y en otra parte el 2. Luego se introduce el globo en la caja, que es nuestro sistema de energía comprimida, y se libera la energía. El fin es saber la dificultad que tiene un sistema de energía comprimido al liberarse, de ordenarse por sí misma o por resultado aleatorio. La probabilidad es nuestro instrumento de medición. En su primera parte, el teorema sostiene que cuanto menor es el sistema de energía comprimida, mayor es la probabilidad de que el sistema se ordene. El experimento del globo aplica perfectamente y verifica la eficiencia del teorema, pues es probable que en el primer intento logremos el orden deseado. Ahora, en su segunda parte, el teorema sostiene que cuanto mayor es el sistema de energía comprimida, menor es la probabilidad de que se ordene. Para no hacer un paso a paso de complejidad de experimentos y por ende tan largo, pensemos en un gran globo que tiene un rompecabezas con 200.000 piezas. El número elegido no es el azar, dado que la referencia de las probabilidades en relación a los números son extraídos de un libro, El universo inteligente de Fred Hoyle. En el libro se refiere a la probabilidad de combinar las 200.000 enzimas que tenemos los humanos. En este caso lo voy a utilizar para el experimento del globo con el rompecabezas. Si queremos combinar 200.000 piezas es 1 a la x, la cuenta da un 1 seguido de 40.000 ceros. Pone otro ejemplo, el de un dado, que sería similar a sacar 50.000 seises seguidos. En mi tratado, en el capítulo 3, trato el tema mucho más detallado, pero con otros ejemplos completamente distintos. No obstante, lo importante es entender el concepto, y los números nos ayudan porque nos demuestran la dificultad que tendría un sistema de energía comprimida de generar objetos geometrizados que tienen una estructura, orden, simetría, interacción y sobre todo que sean constantes. Lo que hay que tener en cuenta es que las 200.000 piezas que representan nuestro sistema de energía comprimida es insignificante
pequeño con la cantidad de energía que liberó el universo en el evento inicial. Pero el tema es mucho más complejo porque no se trata solamente de combinaciones al azar, que en algún momento se puede dar, dado que el universo, según el Big Bang, tiene una cantidad de tiempo que se debe ajustar a un rango de los 13.800 millones de años. Como la probabilidad se extrae de la actividad que consume en tiempo el universo para ordenarse, si se hace una relación de las probabilidades y cada probabilidad se le da un tiempo, supongamos 3 segundos, hay que multiplicarlo por los 3 segundos que tardaría por las probabilidades en contra que tendría. En el ejemplo del globo son 200.000 piezas. Cada intento duraría 3 segundos, suponiendo. En el caso del universo, la complejidad se complica por millones y el tiempo no encuadraría dentro de los 13.800 millones de años. En otras palabras, si el universo en el inicio hubiese usado la energía comprimida, no habría universo. No obstante, el problema del azar es mucho más complejo, dado que hay un factor que los físicos y los que adhieren a la teoría del Big Bang no lo tienen en cuenta a la hora de configurar el universo. Me refiero al espacio. En este punto me veo obligado a abrir un paréntesis, dado que el espacio dentro de la teoría del desarrollo por información es esencial, pues se lo considera como un factor diferente a la materia y no como producto de la expansión de la materia comprimida. Debo aclarar que dentro de las teorías físicas hay una combinación de dos factores esenciales en el universo que el desarrollismo no reconoce. Me refiero a los conceptos espacio-tiempo, dado que por influencia de la relatividad de Einstein se entienden como entretejidos. El desarrollismo tiene su propia teoría del tiempo, el tiempo múltiple, que no reconoce esta unión, dado que la cosmovisión del tiempo múltiple es completamente diferente. Lo que postulo desde el desarrollismo es que existen dos cuerpos, el espacial y el material, los que juntos forman un único cuerpo, necesario, exacto y fundamental para la geometrización de los objetos en el universo. Hecha la aclaración, cierro paréntesis. Esto es un punto muy importante si se quiere comprender la configuración del universo, pues el espacio es tan importante como la materia, pero cuando se piensa en los objetos solo se considera la materia-energía. Como anécdota, cuando me involucré con el espacio, que me dio un baile intelectual y una lección de vida muy importante, dado que en un momento encontré un valor matemático al modificar las variables espaciales. Como resultado me daba una modificación en la configuración de los objetos. Por ejemplo, en los átomos, si se combinan los valores de energía materia, si se cambian, digamos, los valores de energía materia en los átomos, modificaríamos su estructura, su configuración. No obstante, y esto es importante, sucede lo mismo con el espacio. Si cambiamos los valores espaciales, también modificamos la configuración de los objetos, en este caso los átomos. El valor matemático encontrado que se puede comprobar me llevó a una conclusión, pues concluí que el espacio no era neutro en relación a la geometrización de los objetos, sino que era una energía que interactuaba con la energía materia. Tal conclusión la tuve que dejar a un lado, porque la probabilidad sobre la configuración de los objetos está a favor de las fuerzas fundamentales conocidas, principalmente la nuclear fuerte y la débil. No obstante, no he renunciado del todo a la hipótesis de que el espacio es neutro, porque las mínimas variaciones de los espacios que nos dan valores matemáticos son reales, por lo que hay que seguir investigando. Lo que me lleva a las reflexiones que la física no hace referencia a la importancia del espacio en la configuración de los objetos, precisamente las partículas y subpartículas, que es en donde se puede comprender la importancia del cuerpo espacial y el cuerpo material como un único cuerpo. Hay otra cuestión muy importante en relación con la energía por compresión, la que suma dudas razonables,
a que sea la energía que ha conformado el universo, pues se puede observar y comprobar porque se puede medir que si bien la energía que actúa en el universo es en una continua expansión, tiene una característica que la energía por compresión no tiene. Tampoco he encontrado referencia de los físicos acerca de esta característica que tiene la energía que actúa en el universo, dado que es comprobable, ya que la energía que actúa en el universo tiene la característica de ser continua y además por pulsos. De hecho, la energía viviente de la que estamos formados los humanos es por pulsos. Todos sabemos que la energía viviente es continua, pero cuando deja de pulsar, la vida se acaba. Ahora, ¿se puede extrapolar al universo macro? Entiendo que sí, porque el universo repite patrones. La vida es un sistema muy complejo en el que la energía por compresión no serviría. La energía en potencia es la más adecuada y la que utiliza, entiendo, que es perfectamente extrapolable al universo, porque el universo es aquello que permite que pueda existir un sistema complejo como la vida. Por tal razón, el universo es un sistema mucho más sofisticado y por ende la energía en potencia se adecua mucho más que la energía por compresión. No obstante, se puede verificar que en el universo la energía es continua y por pulsos, porque se puede observar y medir con la medida de tiempo convencional. Me refiero al segundo, minuto, hora, etc. Dado que si bien existe un pulso de energía natural, el segundo, minuto, etc., no existen en el universo, son un invento humano, pero dicho instrumento nos ayuda a medir el cambio, el paso de una cosa a la otra, el pulso natural. En la pantalla se pueden ver dos sistemas. Uno representa la energía continua, sin pulsos. El segundo sistema, la energía continua, genera pulsos, los que se representan en forma de una onda con picos definidos, triángulos, en donde se puede establecer la línea del tiempo para medir las modificaciones o cambio de los objetos. Se han analizado tres puntos vitales que hacen dudar razonablemente de que la materia comprimida haya generado el universo en el que vivimos, porque no tiene ciertas características fundamentales y necesarias. Hay que mencionar que se puede partir del axioma que todo es materia. Por lo tanto, la explicación a cómo surgió y se configuró el universo debe surgir del ámbito de las ciencias materialistas. No obstante, el axioma materialista es filosófico y no científico, por la razón de que no se ha demostrado científicamente dicho axioma. Me refiero a que todo sea reducido solo a materia y no que la materia tiene una evidencia en cuanto a su existencia. Lo menciono porque creo que no se puede esconder la verdad que debilita el paradigma materialista y le quita la supremacía que afirma tener. Para ello utilizan un gran enanito verde mentiroso que hace el trabajo sucio. También como espiritualista debo reconocer que no se ha probado científicamente que exista un componente diferente a la materia. El tema es que el materialismo, como cuenta con las evidencias inmediatas que ofrece la materia, creo que se equivoca en el reduccionismo que hace sobre la realidad como puramente materialista. Si bien el axioma del que parten es válido, es necesario hacer las aclaraciones necesarias que expresan honestidad intelectual. Es pues un axioma filosófico. Los errores se pueden ver cuando se analizan las teorías fundamentales como el Big Bang y la evolución, o cualquier teoría materialista que intenta explicar cómo la materia es más que suficiente para configurar el universo en el que vivimos. Por último, voy a explicar la ecuación desarrollista que, si bien llega a la probabilidad del axioma de Dios,
no especifica ni el lugar ni el tiempo de la creación. Debo mencionar que hay una teoría llamada el diseño inteligente, que es una creación indirecta. De hecho, sostiene que hay que dejar el Génesis a un lado para explicar la creación. No voy a analizar la teoría y mucho menos defenderla, dado que tiene muchos cuestionamientos y para algunos es un creacionismo encubierto. En la obra El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, obra que todo teísta debería considerar, hace una crítica muy potente al diseño inteligente. Sus principales defensores son Michael B., William Deskin y Stephen Meyer. Han intentado plantearlo como creacionismo científico, pero han sido rechazados porque se argumenta que no tiene fundamentos suficientes y se lo ha tildado como pseudocientífico. Estos defensores han contado con muchos grupos de poder que han ayudado a la teoría. Asimismo, no han logrado el objetivo porque el concepto Dios no es científico, es creencia, por lo que el planteamiento, los datos y conceptos que se deben manejar en una teoría que sea científica no debe incluir a Dios. Con respecto a la última ecuación, el desarrollismo, va a ser necesario explicarla, pero antes aclarar que si bien me identifico como espiritualista desarrollista, esa característica que utilizo en los videos no es necesario aplicarla en el tratado y de hecho no la aplico. La tercera ecuación se lee de la siguiente forma: universo igual a x igual a unidad compleja igual a energía en potencia, que tiene un valor simbólico de energía igual a 1, a 0,1. La I es el factor información, la E representa el espacio y la T el tiempo. El desarrollismo parte del axioma que el universo en su inicio era una unidad compleja compuesta por partes, como si fuera una semilla. El espacio es requerido dado que no se crea como lo sostiene el Big Bang. La información es un factor esencial, dado que en el desarrollismo es un componente real de orden inmaterial. El creacionismo, si bien la materia en su inicio era simple y homogénea, se le carga una falsa capacidad de complejizarse por sí misma mediante el azar y el tiempo. No obstante, el azar es solo una entelequia, mientras que la información es un factor real que existe en la materia. Es pues necesario decir que la materia, para complejizarse, necesita de una energía específica, cosa que por medio del azar no se podría realizar. Como se puede ver en la ecuación 3, que representa el desarrollismo, no aparece el factor Dios en la ecuación como en el creacionismo directo. En realidad no hace falta incluir a Dios, porque el desarrollismo explica la formación y configuración con factores comprobables similares a los que plantea la teoría del Big Bang, y en cuanto a la configuración del universo, el materialismo utiliza la evolución, que se basa en el factor azar y tiempo, mientras que el desarrollismo se vale de la energía en potencia y la información, el factor inmaterial, para explicar cómo se configuró el universo. Si bien el factor Dios no hace falta para resolver la ecuación fundamental en el desarrollismo, no obstante es necesario aclarar, porque es una pregunta recurrente que se le hace a los espiritualistas: ¿y Dios de dónde salió? Dicha cuestión afecta a toda hipótesis o teoría que intente explicar el inicio del universo o simplemente de algo. En mi trabajo le dedico un punto a este tema en el capítulo 3, tema que en este video no voy a tratar. Antes de terminar, es necesario hacer un apunte que servirá como aclaración al término información como una energía de orden inmaterial, dado que es el término que puede generar más controversia y cuestionamiento. El concepto de información, desde esta perspectiva, puede llevar a equivocaciones en relación a lo que es la información para el desarrollismo. Siendo la información el factor inteligente, se podría presumir que es Dios encubierto. No obstante dicha interpretación, si alguien la quiere entender por su cuenta, no me hago cargo de lo que cada uno piense.
La información es un fenómeno real en el universo. De hecho, nosotros somos creadores de información, pero en el universo existe una información natural. Por lo tanto, hay que tener en cuenta dichas diferencias. Un chip, por ejemplo, es un dispositivo electrónico que tiene una carga de energía específica, lo que significa que otra información aplicada al dispositivo termina haciendo otro objeto. La carga de información, en el caso del chip, se puede comprobar de manera precisa. No obstante, en el chip no se encuentra la persona, como tampoco en la información natural se encuentra Dios. Pues la información, en la teoría del desarrollo por información, es un factor más. Dicho de otra manera, forma parte del universo en el que vivimos. Para terminar, es necesario hacer una síntesis sobre lo tratado y una reflexión. En el video he intentado explicar los axiomas disponibles para explicar el origen del universo, el creacionismo directo que reduce la ecuación a un factor condicional Dios, que ha quedado refutado con las teorías científicas como el Big Bang, que explican procesos en los que se podría haber formado y configurado el universo sin la intervención de Dios. El desarrollismo surge como una línea de pensamiento filosófico y científico que es intermedia, pues no abandona la idea de Dios, sino que la justifica adecuadamente, pero no utiliza el factor Dios para resolver la ecuación. Entiendo que es necesario dar un paso de la fe al análisis y del dogma al método para avanzar en la espiritualidad, para mi modo de entenderla, una realidad inmaterial. Dicha cuestión es posible porque el fenómeno, o lo que llamamos Dios, es real. A pesar de mi optimismo en relación a conocer a Dios, lejos está de una resolución o quizás nunca se logre. No obstante, quizás en nuestro aprendizaje y desarrollo de la conciencia llegue un momento que para el humano no sea una prioridad y mucho menos una necesidad, para ser justos y sobre todo honestos, ya que he metaforizado con enanitos verdes mentirosos que aparecen disfrazados de conceptos y datos en el campo científico. Lo cierto es que en el espiritualismo no solo he encontrado enanitos verdes mentirosos, yo diría que algunos sobrepasarían el tamaño de un tiranosaurio red. Es pues posible encontrar toda clase de estafadores y mentirosos. Claro que hay mucha gente honesta, la mayoría, pero son las víctimas, los necesitados y buscadores honestos de la espiritualidad que en la búsqueda son atrapados por los abusadores y aprovechadores de siempre. Lo sé por experiencia propia. Por eso, entre otras cosas más, estoy trabajando para una espiritualidad científica y los invito a todos aquellos que también lo entiendan así, a que se sumen a esta gran cruzada intelectual, en primera instancia, como divulgadores del desarrollismo. La espiritualidad de lograr ser llevada al campo del método dará muchos beneficios. También servirá de filtro para deshacernos de todo material y conocimiento falaz e inútil que lo único que hace es retrasar el desarrollo espiritual humano. No obstante, ya sea creencia, política, economía o ciencia, que son otro tipo de fe, siempre vamos a tener que batallar con los aprovechadores, los ventajistas y embaucadores. Lo que seguro va a suceder, y solo es fe en la humanidad, que, pese a los mentirosos, estafadores y todo tipo de seres miserables y despreciables, los humanos vamos a crecer y a mejorar, porque tenemos algo muy valioso, diría un milagro de la vida, que es la conciencia. Muchas gracias por su atención.